Bien, bueno, adelante, pasad, id cogiendo asiento, ya sabéis cómo funciona esto. Hoy no me voy a entretener mucho, tenemos un capítulo un poco durito por delante, porque básicamente hice ya algo parecido cuando estábamos hablando de lógica. Hice un par de capítulos en los que recopilaba un montonazo de propiedades. En este caso va a ocurrir lo mismo. Tengo, si os pasáis por el blog, hay en total 61 propiedades que quiero ver en este vídeo, entonces me voy a saltar muchas demostraciones no las iré haciendo, pero vamos a tratar de explicarlas todas un poco, que entendamos un poco lo que tratan de decir. Y, y bueno, aquí tengo que diferenciar, ¿no? En plan, si estás viendo esto y estás estudiando la carrera de matemáticas, evidentemente te interesa entender un poco el enunciado, parar el vídeo y tratar de hacer la demostración por tu cuenta. Si no, si eres un cafetero o alguien que le guste un poco ver estos vídeos, pues entonces simplemente disfruta un poco, trata de entender lo que se vaya a hablar y todo esto son propiedades. Este capítulo es importante porque al final resume el trabajo que tendríamos que hacer en la carrera, digamos. Estas cosas no es que nos las tengamos que aprender de memoria, no es que sean las tablas de la ley. Ahora, cuantas más y mejor de estas propiedades conozcamos, al final más rapidez vamos a tener a la hora de calcular. Al final todas estas cosas son del mismo modo que el que tiene truquitos para hacer cálculos rápido, pues esto van a ser los truquitos que nos van a permitir entender un poco mejor los conjuntos y poder hacer operaciones con conjuntos de forma rápida. Entonces, bueno, pues allá que vamos. Bien, los primeros grupos de propiedades que vamos a ver, porque va a haber varios grupos, vamos a poder ver hoy propiedades de la unión, propiedades de la intersección, propiedades de la diferencia, propiedades de la diferencia simétrica, propiedades del complementario y algunas propiedades extras que he metido yo. Este último grupo lo dejo para el final porque de saltarme alguno va a ser este, el de las propiedades extras, que este al final, pues para quien quiera estudiarlo, quien quiera verlo, ya sabéis que tenéis el blog. Por cierto, también tengo que avisar un poco que en este capítulo, pensar que he tenido que hacer 61 demostraciones distintas en el blog. Espero que ya estén todas cuando suba el vídeo, porque aún me quedan las del el último bloque. Pero sería interesante los que vayáis a pasar por ahí, que sepáis que está todo muy rudo. En plan, como he tenido que hacer 61 demostraciones distintas, me he dedicado a escribirlas en lenguaje matemático y prácticamente no hay explicaciones. Está muy pensado para quien esté estudiando. Supongo que con el tiempo iré añadiendo algunas explicaciones cuando me apetezca y demás, pero de momento me interesa que esto sea, que quede muy claro que esta parte es como muy destinada a quien esté estudiando la carrera, a profundizar en todo ello. Por eso lo hago así de rudo, porque creo que para el que esté estudiando le viene bien pocas explicaciones para que sea él el que dé las explicaciones que estamos dando en cada paso. Entonces, pues bueno, ahí se queda. Para vosotros jugadores. Bien, bueno, vamos a empezar por la propiedad conmutativa. Y como la propiedad conmutativa se puede dar en varias de estas operaciones, vamos a ver varias de ellas a la vez. Por ejemplo, bueno, ya sabéis que la propiedad conmutativa quiere decir que da igual en el orden en que operemos las cosas. La unión de A con B es lo mismo que la unión de B con A. La intersección de A con B es lo mismo que la intersección de B con A. Sin embargo, aquí donde tenemos que tener cuidado es con la diferencia, porque la diferencia es la única de estas cuatro operaciones que no cumple la propiedad conmutativa. Si os acordáis un poco de los diagramas de Venn, recordad, o de la simple definición, que A menos B es lo que está en A y no está en B, y que B menos A es lo que está en B y no está en A. Entonces, claro, son elementos que para nada son iguales. Eh, por lo demás, ya que hemos puesto estas cuatro, vamos a demostrarlas, pero no voy a demostrar las cuatro como comprenderéis. Entonces, vamos a demostrar la primera y punto. Las demás las podéis hacer vosotros. Además, todas las de la diferencia simétrica, seguramente yo no haga ninguna en el vídeo, porque creo que como ya hemos explicado que la diferencia simétrica se puede reducir a otras operaciones, entonces queda bien que lo hagáis vosotros, porque además ya veréis que cuando os pongáis con la diferencia simétrica se complica un poco, hay que hacer muchas propiedades distributivas y demás. Entonces, pues bueno, esto se queda un poco para la práctica. Vamos nosotros a demostrar la primera de estas. Luego aquí rápido.
Bien, ¿cómo podríamos demostrar que estas dos cosas son iguales? Bueno, pues ya hemos dicho alguna vez que demostrar que dos cosas sean iguales es decir que una está contenida en la otra y que otra está contenida en la una. Entonces, vamos a suponer un elemento que pertenece a la unión. Esto, simplemente por definición, lo que quería decir es que X pertenece a o X pertenece a B. Esto era lo que quería decir la definición de la unión, entonces no estamos haciendo de momento nada raro. De hecho, voy a empezar a usar las flechas aquí, bien. Vamos a seguir por aquí. Evidentemente, decir que algo está en A o está en B es lo mismo que decir que está en B o está en A. Porque esto era la propiedad conmutativa para la disyunción, que esta ya la demostramos en su momento, si os acordáis, hacíamos las tablas de verdad y todas estas cosas. Entonces, como veis, casi todas las demostraciones, y esto aplica de aquí en adelante, casi todas las demostraciones en conjunto se van a reducir a llevarlo al lenguaje de lógica y a partir del lenguaje de la lógica volver a reinterpretar la teoría de conjuntos que nosotros hemos introducido. Entonces, claro, por la definición de la unión, decir que X pertenece a B o que X pertenece a A es lo mismo que decir que X pertenece a la unión de B con A. Y haría falta, con esto hemos demostrado que A unión B está contenido en B unión A. ¿Cómo podríamos demostrar la dirección contraria? Pues es muy sencillo, porque es el mismo proceso, pero en la dirección contraria. Así que, Ale, una demostración menos. Todo el resto de demostraciones de la propiedad conmutativa quedan para vosotros. Tanto la intersección como ver que la diferencia simétrica, que la diferencia no se cumple o la diferencia simétrica, esas las podéis hacer vosotros por vuestra cuenta. Propiedad asociativa. Bien, con la propiedad asociativa ocurre lo mismo de antes. Lo podemos plantear para cualquiera de las operaciones binarias. Entonces, podemos plantear la propiedad asociativa para la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica. De las cuatro, la única que no cumple la propiedad asociativa es la diferencia. Que de nuevo, esto lo podríamos ver tranquilamente con diagramas de Venn. Todas estas cosas, ya digo, en este capítulo quedan en vuestra mano, si lo queréis hacer vosotros. Como antes hemos hecho la demostración con la unión, pues simplemente hagamos ahora la demostración con la intersección por cambiar un poco para que veáis que se hacen todas igual. Pero es que se hacen todas igual, básicamente es cambiar los signos. La que va a cambiar es esta. Esta, si la hacéis, requiere de mucha operación y es muy buena para repasar. Bien. Vale. Vamos a hacer la demostración. Pues igual que antes, vamos a partir de un elemento que pertenece a esta intersección. Bien. Por la definición de la intersección, esta que tenemos aquí, que es la principal, la que está fuera del paréntesis, recordad también de lo que decíamos en lógica, que las operaciones principales son siempre las que están dentro de menos paréntesis, entonces esta de aquí es nuestra operación principal. Y por la definición de la intersección, esto quería decir que X pertenece a este conjunto de la izquierda y a este otro conjunto de la derecha. Bien, hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora, en este conjuntito de aquí, por la definición de la intersección otra vez, lo que podemos decir es esto de aquí, que X pertenece a A y X pertenece a B. Y si os dais cuenta, hemos convertido esto, que era un enunciado de conjuntos, un enunciado conjuntista, en una proposición. Ahora lo que estamos diciendo es la proposición X pertenece a A y X pertenece a B y X pertenece a C. Sin embargo, ya vimos también en las leyes lógicas que esto era equivalente a esto.
Es decir, nosotros ya sabemos que la conjunción cumple la propiedad asociativa. Entonces, aquí lo que estamos aplicando es la propiedad asociativa de la conjunción. Bien, y una vez tenemos esto, pues es volver a construir hacia atrás, ¿no? Esto lo que quiere decir es que X pertenece a y X pertenece a esa intersección. No sé si se ve bien. Y ya en último caso, lo que quiere decir es esto. Que es precisamente lo que nosotros queríamos demostrar. Que A intersección B intersección C está contenido en A intersección B intersección C. Eso es lo que nosotros queríamos demostrar y ya lo tenemos demostrado con lo que hemos visto en los anteriores capítulos. Entonces, nos quedaría hacer la inclusión en el otro lado, pero ocurre lo mismo de antes. Si partimos de aquí, podríamos volver a hacer el camino hacia atrás. Esto implica también hacia atrás, esto también hacia atrás, este ya lo había escrito yo sin querer. Y esta también, y bueno, no os podéis hacer una idea, ¿no? Los dos caminos que hemos hecho, el mismo camino que hemos hecho en una dirección, se puede hacer exactamente en la otra. Bien. Bien, bueno, de esa triada, ¿no? de propiedades, que yo creo que en verdad todas estas propiedades las conocemos desde la ESO, todo esto de la propiedad conmutativa, la propiedad distributiva, la propiedad asociativa, todo esto lo conocemos incluso desde primaria, yo creo que se llegan a ver estas propiedades. Pues es simplemente lo que estamos aplicando a estos conjuntos, es lo que estamos viendo de ellos. Nos quedaba una que es la famosa propiedad distributiva. Como veis, aquí se reduce el número, ya no me interesa tanto la diferencia y la diferencia simétrica en este apartado, sino que lo que tenemos aquí es la propiedad distributiva de la intersección con respecto de la unión y la propiedad distributiva de la unión con respecto de la intersección. Mucha gente se confunde con estos términos y llama a esto la propiedad asociativa de la intersección con respecto de la unión, pero verdaderamente lo que está ocurriendo aquí es que esta unión que está aquí afuera se distribuye con respecto a la intersección. Por eso se dice en ese sentido, que es que hay mucho error con esas cosas. De hecho, cuando yo digo estas cosas, no es porque otra gente meta la pata, sino porque me conozco y yo seguramente en algún momento del vídeo meta la pata y lo diga mal. Entonces, pues bueno, vamos a demostrarlo. Por conveniencia, ya sabéis que las demostraciones de estas dos van a ser muy parecidas, entonces hago la de arriba. Bien, vamos a demostrar eso. Espero que esto me quepa en una única pizarra. Por cierto, estoy empezando a hacerlo así por ahorrar algo de tiempo. La verdad es que antes lo dejaba por escrito y luego me empezaba a grabar. Si alguien tiene algún problema con esta forma en la que lo estoy haciendo, también comentármelo dejármelo en los comentarios y yo voy leyendo. Vamos a hacerlo como todas las anteriores. Vamos a suponer un elemento X que pertenece, me voy a mover el micrófono un poco más para acá, que pertenece a este conjunto. Ya sabéis que lo que nosotros queremos hacer es ir aprovechando las propiedades de los conjuntos y las propiedades de la lógica para llegar a ver que este elemento X también va a pertenecer a este conjunto. Bien. Pues bueno, la operación principal que tenemos es la intersección. Por definición de la intersección, esto lo que quiere decir es que X pertenece a uno y X pertenece al otro. Bien, en este de aquí tenemos una unión y por la definición de la unión, este no le tocamos porque no le afecta, pero por la definición de la unión, X pertenece a B o X pertenece a C. Porque eso es lo que quería decir la definición. De hecho, no sé si lo tendría que haber puesto al principio de estos vídeos, recordar un poco lo que era la unión y la intersección. Espero que no haga falta. Lo haré en otros, pero de momento, bueno. Por definición de la intersección, esto es lo que está en un conjunto y el otro, y por definición de la unión, este es lo que está en un conjunto, en el conjunto B o en el conjunto C. Bien, y ahora que esto ya lo tenemos llevado a la lógica, que ahora ya tenemos 3 proposiciones, esto simplemente de lo único que se trata es de aplicar la propiedad distributiva de la intersección con respecto de la unión, que ya lo conocemos del capítulo de lógica. Por eso era tan importante aquel capítulo de lógica, aunque no profundizásemos mucho en la lógica, ni nos metiésemos en lógicas modales ni cosas de estas. Entonces, si aplicamos la propiedad distributiva
de la conjunción con respecto de la disyunción, lo que se nos queda es, por un lado, que X pertenece a y X pertenece a B, o por otro lado, lo que nos queda, que es este de aquí, X pertenece a A y X pertenece a C. Esto era precisamente la propiedad distributiva. Como veis, la propiedad distributiva de los conjuntos se basa en las propiedades distributivas de la lógica. De hecho, ya lo dijimos, los conjuntos vienen a ser la materia donde se evidencia lo que maneja la lógica, ¿no? O sea, la filosofía al final, digamos que es un mundo distinto del de las matemáticas. ¿Y cómo traemos ese mundo de la filosofía, esa parte de la lógica que pertenece a la filosofía, a las matemáticas? Bueno, pues encontrando una materia en la que sí que tiene sentido aplicar todos estos significados de la lógica filosófica, ¿no? En plan, nosotros hemos encontrado los conjuntos a los cuales se les puede aplicar todos estos conceptos y funcionan de puta madre. Entonces, bueno, si ahora volvemos a reconstruir esto por la definición de la intersección, quiere decir precisamente eso. Y este paréntesis de aquí lo que quiere decir por la definición de la intersección es precisamente eso. Pero claro, por último, si X pertenece a este conjunto o X pertenece a este conjunto, también tenemos, por la definición de la unión, que X entonces pertenece al primero, unión con el segundo. Que es justo lo que queríamos demostrar. Aquí lo tenemos. A intersección B, unión a intersección C. Usando todas las propiedades, todas las definiciones que nosotros hemos visto en los capítulos anteriores, hemos demostrado lo que nosotros queríamos. Esto es precisamente lo que nosotros hacemos en matemáticas. Igual que antes, si queremos hacer el camino en la dirección contraria, simplemente partimos de aquí y todo... O sea, cuando esto no ocurra así, lo empezaré a dejar claro. Ya no voy a estar repitiendo lo de que se puede hacer en los dos caminos. Salvo que no se pueda. Entonces, bueno, vamos a por la siguiente. Ahora nos vamos a centrar, por cierto, en todas las propiedades de la unión, concretamente. Ya hemos visto... De hecho, vamos a hacer una tablita. Bien, estas también se basan un poco en leyes de cuando estábamos en lógica, por eso mantengo un poco los nombres. Juraría que cuando vimos todas las reglas lógicas, las leyes lógicas de equivalencia, también lo llamé la idempotencia. Este no le llamé así, esto no me acuerdo cómo lo llamé. Serían las leyes de identidad o alguna movida de esas. Bueno, por un lado he hecho esta tablita que verdaderamente es útil para tenerlo en cuenta. Básicamente no nos dice nada, lo único que nos dice es que la unión y la intersección y la diferencia simétrica cumplen la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa, que la diferencia es la única que no lo cumple, y la propiedad distributiva la hablamos de la unión con respecto de la intersección y de la intersección con respecto de la unión. Bueno, esa tablita pues puede ayudarle a alguien. Pero con respecto a las propiedades, que es en lo que estamos en este capítulo, la propiedad de idempotencia, básicamente lo que nos dice era, ¿cómo la llamé yo en lógica? Bueno, seguramente la llamaría igual, idempotencia, leyes de absorción, se las llama de muchas maneras. La cuestión es que si un elemento está en A o está en A, lo que cabe claro es que está en A. Por eso esta no la voy a demostrar. Y si un elemento está en A y está en A, entonces ese elemento tiene que estar en A. Creo que esto es bastante evidente. Por otro lado, si a A le unimos un conjunto vacío, un conjunto que no tiene nada, si a A le unimos la nada, entonces se queda el propio A. ¿Y qué es lo que tienen en común un conjunto A con la nada? Pues la nada. En plan, no tienen nada en común. Entonces, estas propiedades no me voy a parar a demostrarlas. Pasamos a las siguientes un poco rápido. Bien, otras dos demostraciones, estas nos permiten entender un poco cómo se comportan los elementos que están, bueno, los conjuntos que están dentro de otros conjuntos con respecto de la unión. Por ejemplo, en el primero lo que nos dicen es más bien la relación de los conjuntos originales con respecto a la unión. Tanto el conjunto A como el conjunto B están contenidos en la unión de A con B. Esto en verdad lo vimos con los diagramas de Venn. Cualquiera que tenga el diagrama de Venn en la cabeza ya sabe, ya entiende una visualización de esto.
Ahora, ¿cómo se demostraría esto? Pues bueno, si X pertenece a A, entonces dijimos en su momento en el capítulo de lógica que una vez tenemos una proposición verdadera, que la disyunción era buena para añadir cosas de las que podamos dudar. Que por ejemplo mediante la disyunción a algo que es verdadero le podíamos seguir añadiendo cosas y el enunciado seguía siendo verdadero. Por ejemplo, podíamos decir 2 es par y 2 es par o 2 es mayor que 3 o 2 es mayor que 10 o 2 es mayor que 7020. Bueno, pues las tres últimas proposiciones son falsas, pero que 2 es par es verdadero, entonces lo que yo he dicho es verdadero. Pues algo parecido ocurre aquí. Si nosotros vamos añadiendo cosas a algo que sabemos que es verdad, y sabemos que es verdad porque lo hemos supuesto antes, entonces todo esto tiene que ser cierto. Y si X pertenece a o X pertenece a B, por la definición de la unión, X pertenece a la unión. Y con este de aquí arriba habríamos demostrado este. Y con este de aquí abajo demostramos este. Así de sencillo. Si en verdad son unas tontadas estas demostraciones. Es más difícil aprender esta terminología, ¿no? Al principio que verdaderamente aquello de lo que estamos hablando. Ya haremos en algún momento demostraciones raras y cosas más raretas. Pero de momento... Bien. Por otro lado, este símbolo no sé si lo he utilizado antes, pero es el símbolo de tal que. Esto quiere decir que sea un conjunto X tal que el conjunto A está dentro de X y el conjunto B está contenido también en el conjunto X, entonces la unión de A con B está toda ella contenida en X. Esto parece algo sencillo, ¿no? En plan, si Madrid está en España y Barcelona está en España, pues la unión de Madrid y Barcelona está también en España. La verdad es que, bueno, me he ido a coger yo un buen ejemplo, pero dejémoslo eso de lado. La demostración esta también es bastante sencillita. Pensad que estos son las hipótesis de nuestro problema. Aquí, cuando veamos el capítulo de demostraciones, profundizaremos un poco en estas cosas. Pero al final, todo lo que hay antes de la demostración, de la implicación que nosotros queremos demostrar, son nuestras hipótesis. Entonces, nosotros estamos suponiendo que A está contenido en X y B está contenido en X. Claro, que A esté contenido en X, lo que quería decir es que todo elemento de A es un elemento de X. Y que B esté contenido en X quiere decir que todo elemento de B es un elemento de X. Pero claro, entonces si suponemos un elemento que pertenece a unión B, como A está contenido en X y B está contenido en X, todo esto tiene que estar contenido en X. Y ya estaría demostrado. Bien, bueno, otras dos propiedades con respecto de la unión, estas siguen siendo también bastante sencillotas. La primera, como veis, no tiene ni demostración. Lo único que hay que tener en cuenta es que este conjunto U hace referencia al conjunto universal, que ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. Entonces, si tenemos en cuenta propiedades que hemos visto antes, esta se puede demostrar muy fácilmente, ¿no? Al final, A está dentro del conjunto universal, entonces la unión entre los dos tiene que ser el grande, el universal. Por otro lado, la demostración aquí que me interesa un poquito más, porque tiene un poquito más de complicación, es esta. Esta nos dice que si A está contenido en B, bueno, que A está contenido en B, sí y solo si la unión de A con B está contenido dentro de B. ¿Esto cómo lo podemos demostrar? Bueno, pues como tenemos una bicondicional, ya sabemos, tenemos que hacer dos demostraciones. Vamos a comenzar suponiendo que esto es cierto, que A está contenido en B, y nosotros vamos a demostrar que A unión B está contenido dentro de B. Vale, pues como suponemos que A está contenido de B, de nuestra hipótesis podemos deducir esto, ¿no? Que todo elemento de X de A es un elemento de B. ¿Qué es lo que quiere decir? Eso es la definición, ¿no? De que A esté contenido dentro de B. Si ahora suponemos un elemento que está en A unión B, para demostrar esto, por definición de la unión, quiere decir que X pertenece a A o X pertenece a B. Pero claro, ya hemos visto aquí que todos los elementos X que pertenecen a A cumplen que X pertenecen a B. Entonces, cuando aquí escribimos los elementos X que pertenecen a A, la verdad es que desde que estoy aquí tan cerca no sé por qué sigo usando el pointer, porque ya lo tengo, ya no me hace falta el pointer, pero bueno. Como todos los elementos X de A sabemos que pertenecen a B, ¿qué problema hay en que yo sustituya esto de aquí por esto de aquí?
Si sabemos que todos los elementos de A son elementos de B, entonces no hay ningún problema. Todos los elementos de A son elementos de B. Bien, perdón por repetirme. Y ahora, claro, cuando tenemos una disyunción y estas dos cosas son la misma, pues esto ya lo hemos visto antes, es la ley de identidad, ¿no? En plan, si tenemos X pertenece a B o X pertenece a B, X tiene que pertenecer a B de alguna manera. Entonces, con eso ya hemos demostrado esto, que la unión de A con B está contenido dentro de B. Hemos demostrado esta dirección. Ahora nosotros lo que queremos demostrar en este segundo paso es esta dirección de la demostración. Entonces, nuestra hipótesis ahora es que la unión de A con B está contenido dentro de B. Y nuestra intención es demostrar que A está contenido en B. Cuando hacemos este tipo de demostraciones, con hipótesis y con tesis, la hipótesis tenéis que entender que es una llave que vamos a utilizar en algún momento para demostrar esto. Pero a nosotros lo que realmente nos interesa demostrar, y esta es la parte importante de estas demostraciones, es esto. Entonces, si yo me fijo aquí, lo que quiero demostrar es que A está contenido dentro de B. Entonces, parto de un elemento de A. Ahora, ¿cómo vamos a hacer uso de esta llave? Pues ya hemos dicho en algún momento que si yo sé que esto es un elemento de A, yo puedo disyuntar, ¿no? Disjuntar otras proposiciones. Y esto va a seguir siendo verdadero. Toda esta proposición sigue siendo verdadera porque sabemos que X pertenece a. Ahora, decir esto, por definición, sabemos que es que X pertenezca a la unión. Y aquí es donde viene nuestra hipótesis. Hemos dicho que la unión está contenida dentro de B. Cuando decimos que X pertenece a unión B, si A unión B está contenido en B, lo que estamos diciendo es que X pertenece a B. Y hemos demostrado así que todo elemento de A pertenece al conjunto B. Y con esto ya hemos demostrado las dos direcciones. O sea que un elemento está contenido, o sea, el conjunto A está contenido dentro del conjunto B, si y solo si la unión de ellos es el conjunto B. Pues vamos a por el asunto. Bien, pues con estas ya terminamos todas las propiedades de la unión. Básicamente aquí lo que estamos diciendo es que si el conjunto A está dentro del conjunto B, entonces cuando unimos los dos con otro conjunto C, se mantiene esa contención, se mantiene que el A está contenido dentro del B, aunque lo unamos con otros conjuntos. Vale, bueno, esta se demuestra bastante sencillo. Como estamos haciendo una demostración de implicación, esto es nuestra hipótesis, ¿no? Que A está contenido dentro de B. ¿Qué quiere decir que A esté contenido dentro de B? Pues que todo elemento de A es un elemento de B. Bien, a partir de aquí, esta es nuestra hipótesis. Y nosotros lo que queremos demostrar es esta parte de aquí. Entonces, si suponemos un elemento de A unión C, por definición, esto quiere decir precisamente que X pertenece a A o X pertenece a C. Pero nosotros sabemos que todos los elementos de A son elementos de B. Entonces yo puedo sustituir que X pertenece a A con X pertenece a B. Y nos quedaría que X pertenece a B o X pertenece a C. Y esto, por definición, aquí me he equivocado, quiere decir que X pertenece a la unión de B con C. Bien, aquí he señalado en concreto este paso porque ya os he dicho que en muchas ocasiones podríamos hacer demostraciones en los dos sentidos, pero ¿qué ocurre? Que esta no la podemos hacer en la dirección contraria, por eso es una implicación en un único sentido, porque este paso no lo podemos dar a la inversa. Por esta hipótesis, nosotros podemos decir que los elementos de A forman parte de B, pero no podemos decir que los elementos de B formen parte de A. Entonces, pues ya estaría esa. Por otro lado, la última proposición, esta es la última de las propiedades con respecto de la unión. Esta es una descomposición. Ya os dije en otros capítulos que verdaderamente este tipo de demostraciones saturan mucho. Esto no me gusta. De hecho, no sé ya cómo iremos de tiempo porque vuela el tiempo haciendo estas cosas. Pero a mí no me gustan este tipo de demostraciones. Están muy bien hacerlas al principio, pero sirven más que nada para repasar lógica, más que para repasar conjuntos. Ahora, hablando un poco de conjuntos, y aquí ya sí me interesa, en este por ejemplo voy a hacer un pequeño diagrama de Venn para que podamos verlo. Y
con eso vamos a poder ver un poquito mejor los pasos algebraicos, ¿no?, que hemos hecho en esas igualdades. En este caso nosotros tenemos que demostrar que la unión de A con B es la unión de estas tres cosas. Esto también lo veremos en un capítulo más adelante, pero esto es lo que se le llama una envoltura, ¿no?, una cobertura de la unión. Pero bueno, eso ya lo veremos, los recubrimientos. Bien, lo único que estamos haciendo es separar esta unión en cosas. Al final, si os acordáis, la unión era todo, ¿no?, lo que estaba aquí dentro. Ahora, para hablar de ese todo que está ahí dentro, podemos hablar de lo que está en A y no está en B, que sería este cacho de aquí. Claro, para seguir manteniendo la unión, lo que hay que hacer es unir a B, a esto que hemos dicho. Bien, ahora por otro lado, cuando nos fijamos en este conjunto B que tenemos aquí, ese conjunto B tiene dentro otros dos, ¿no?, que son A intersección B, que es este de aquí, y todo lo que está en B y no está en A. Pues eso es lo que hemos hecho en esas tres igualdades. Como veis, si quisiéramos haber hecho esto con este lenguaje, nos hubiese ocupado un montón. Entonces, este capítulo va a tener mucho de demostrar así, pero vamos a tratar de buscar ahora todas las demostraciones algebraicas. Nos vemos ahora con las propiedades de la intersección. Bien, para los que paséis por el blog estoy tratando de mantener un poco la numeración que he seguido en el blog, por eso estoy poniendo esos numerillos, aunque para los que estéis viendo el vídeo no tendrá mucho sentido porque lo estoy haciendo en un orden un poco salteado. Pero digamos que si os metéis en el apartado de las propiedades de la intersección, porque ahora vamos a hacer propiedades de la intersección, os vais a encontrar con estas. Del mismo modo que hemos dicho que para la unión el conjunto A estaba contenido en la unión y el conjunto B estaba contenido en la unión, ahora, ¿cuál es la relación de la intersección con los conjuntos originales? Bueno, pues la intersección está contenida en A y contenida en B. Esta demostración es bastante sencilla, ¿no? Volvemos a lo de siempre. Que X pertenezca a la intersección de A con B quiere decir que pertenece a A y pertenece a B. Pero claro, que X pertenezca a A y pertenezca a B quiere decir que pertenece a A, demostrado esto, y pertenece a B, demostrado esto. Ya está. Bien, ahora, si nos dan un conjunto X, que X está contenido en A y X está contenido en B, entonces ese conjunto está contenido en la intersección. Verdaderamente esto también lo he hecho con la unión y esta proposición me parece importante porque es buena para poder hacer demostraciones. Cuando queramos demostrar que un conjunto está dentro de una intersección, pues lo que tenemos que ver es que está dentro de uno y dentro del otro. Bien. ¿Cómo se demuestra esto? Pues muy sencillo. Esto es una demostración con una implicación. Entonces, estas son nuestras hipótesis. ¿Qué quieren decir esas hipótesis? Que X esté contenido en A quiere decir que todo elemento de X es un elemento de A. Que el conjunto X esté contenido dentro del conjunto B quiere decir que todo elemento de X es un conjunto de B. Entonces, si todo elemento de X es un conjunto de A y todo elemento de X es un conjunto de B, lo que estamos teniendo es esto de aquí, que todo elemento de X es un elemento de A y es un elemento de B. Pero poner esto que hemos puesto aquí es, por la definición de la intersección, esto de acá. Y con esto ya tenemos demostrado que X está contenido en la intersección. ¡Bum! He puesto también esta última, que es la relación con el conjunto universal, pero ocurre un poco lo de antes. Esta ni la voy a demostrar. Esta, quien se quiera pasar por el blog, ahí la ve porque es muy rápida. El conjunto universal, recordad que era el conjunto total del que estemos hablando. Entonces, ¿qué tienen en común el conjunto grande con el conjunto pequeño que está dentro? Pues el pequeño. Eso es lo que tienen en común. Vale, aquí tenemos las dos últimas demostraciones con respecto a la intersección que nosotros vamos a hacer aquí. No lo he dicho antes, pero podéis entender que para cualquiera de estos apartados, tanto para las propiedades de la unión, de la intersección, de la diferencia y de todas estas que estamos haciendo, podríamos ampliarlo indefinidamente, podríamos meter muchísimas propiedades para cada una. Lo suyo es que estas propiedades se vayan descubriendo con el tiempo, poco a poco, según vayamos practicando. Y en concreto, pues yo os pongo todas estas a modo de práctica, a modo de que practiquéis.
Bueno, la primera de ellas es que si un elemento está dentro del otro, si un conjunto está dentro de otro, entonces la unión, la intersección entre ellos es el pequeñito. Esto ya lo hemos dicho antes, con la propiedad del conjunto universal. Pero si tenemos un conjunto A y un conjunto B, ¿qué es lo que tienen esos dos conjuntos en común? Pues el propio conjunto A, ¿no? Que está dentro de A y dentro de B. Bueno, ahora, ¿cómo demostramos esto ya matemáticamente? Pues bueno, está cuidado porque esta tiene un poco de lío, esta demostración. Por un lado es una demostración de doble equivalencia, de doble implicación. Entonces tenemos que demostrar que esto implica esto y que esto implica esto. La primera dirección hemos dicho que es que esto implique esto. Y es lo que estamos demostrando aquí, ¿no? Nuestra hipótesis es esta y nuestra tesis es esta. El problema es que nuestra tesis, y aquí es donde vienen un poco las complicaciones de las matemáticas, nuestra tesis es una igualdad. Y también sabéis que la igualdad quiere decir que tenemos que demostrar que este está contenido en este y este está contenido en este. Entonces, esto es lo que se hace aquí. Aquí cogemos un elemento de A y se observa que pertenece a A intersección B. ¿Por qué? Porque si un elemento pertenece a A, como A está contenido dentro de B, si pertenece a A, también pertenece a B. Entonces pertenece a A y pertenece a B. Esto por definición es la intersección, entonces ya estaría demostrado. X pertenece a implica que pertenece a la intersección. Por otro lado, si cogemos un elemento de la intersección, para demostrar el otro cacho de la igualdad, entonces el elemento pertenece a A y pertenece a B. Pero como lo que tienen en común estos dos es el conjunto A que está dentro de B, entonces estos elementos son los que están en A. Entonces la intersección de A con B es A. Bien, esta segunda parte lo que quiere demostrar es que suponiendo esto cierto, entonces A está contenido dentro de B. Y bueno, esta parte también se demuestra fácil. Como A intersección B es igual a A, nosotros lo que queremos demostrar es que A está contenido dentro de B. Suponemos un elemento que está en A. Bueno, pues como A es igual a A intersección B, si un elemento está en A, quiere decir que está en A intersección B. Pero que esté dentro de A intersección B quiere decir que está dentro de A y dentro de B. Pero claro, si está dentro de A y dentro de B, está dentro de B. Lo hemos dicho, ¿no? Entonces, esto es lo que sacamos aquí de conclusión. Que todo elemento de A está dentro todo elemento del conjunto A está dentro del conjunto B. Es decir, que A está contenido dentro de B. Y por último, esta última demostración es sencillota, ¿no? En plan, nuestra hipótesis es que A está contenido dentro de B, entonces si hacemos una intersección con un tercer conjunto, el conjunto A intersección con el tercer conjunto está dentro del conjunto B con el tercer conjunto. Bien, bueno, esto básicamente se demuestra fácil porque si un elemento está en esta intersección, quiere decir que está en A y está en C. Pero como A está dentro de B, podemos sustituir A por B y no hay ningún problema. Entonces, que X pertenezca a este conjunto quiere decir que pertenece a este otro conjunto. Estas demostraciones son muy fáciles. Ay. Bien, bueno, he querido hacer aquí unas cuantas de golpe. Estas son las propiedades de la diferencia. Aquí lo que tenemos son tres propiedades, se ven todas muy rápido. Básicamente, teniendo en cuenta de nuevo la definición de cada cosa, se demuestran todas estas propiedades en un paso. Este quiere decir que si a A le quitamos el conjunto vacío, se nos queda el conjunto A. Si a A no le quitamos nada, se queda A. Bueno, esto es tan sencillo como recurrir a la definición. A menos el conjunto vacío son los elementos que están en A y no están en el conjunto vacío. Pero esto de aquí es una tautología. Decir que un elemento no pertenece al conjunto vacío es evidente porque el conjunto vacío está vacío. Entonces, no tiene ningún sentido recalcar que un elemento no pertenece al conjunto vacío. Por eso lo podemos quitar. ¿Y quiénes son los elementos que pertenecen al conjunto A? Pues el conjunto A. Bien, la otra parte de la demostración, esta segunda parte, el conjunto vacío menos un conjunto A, son todos los elementos que pertenecen al conjunto vacío y no pertenecen al conjunto A. Bueno, que los elementos puedan pertenecer o no al conjunto A es algo que se pueda debatir, pero
¿Cuántos elementos hay que pertenezcan al conjunto vacío? Ninguno. Entonces, ¿cuántos elementos hay que pertenezcan al conjunto vacío y además a otro? Ninguno. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Por otro lado, si al conjunto A le quitamos todo el conjunto A, ¿quién se nos va a quedar? El conjunto vacío. Si tú tienes 10.000 euros y yo te quito 10.000 euros, se te queda 0 euros, ¿no? Esto es evidente. Pues ocurre lo mismo, pero ¿cómo vemos esto? Pues recurrimos de nuevo a la definición y A menos A son los elementos que están en A y no están en A. Si os fijáis, todo esto de aquí es una contradicción. Decir que algo está y no está en un conjunto es contradictorio. Entonces, ¿quiénes cumplen eso? Nadie. Es el conjunto vacío. Y la última demostración es que la diferencia de A con B está contenido en A. Esto viene a ser parecido a las demostraciones que hemos hecho antes de que los conjuntos originales están dentro de la unión o que la intersección está dentro de los conjuntos originales. Pero básicamente aquí lo que ocurre es que si hacemos la definición, pues la diferencia de A menos B son los elementos que están en A y no están en B. Y aquí lo hemos dicho, ¿no? Están en A. Entonces, están en A. Es básicamente lo que estamos haciendo. Si os dais cuenta, son propiedades, pero esto tiene mucho más que ver aún con lógica que con conjuntos y con matemáticas. Aquí se demuestra que sabemos de lo que hablamos en lógica. Bien, por otro lado nos dicen que hay que demostrar que A menos B, o sea, ¿qué tienen en común A menos B con B? Pues evidentemente nada. Si a A le quitas B, no tiene nada que ver con B. Pues esto es lo que estamos viendo aquí. Si un elemento pertenece a A menos B intersección B, no sé si se verá bien porque casi no me cabía, quiere decir que X pertenece a la diferencia y pertenece también a B. Pero claro, ¿qué quiere decir que pertenezca a la diferencia? Pues que pertenezca a la diferencia quiere decir que pertenece a A y no pertenece a B. Entonces, ¿qué se nos queda en total? Que X pertenece a A y X no pertenece a B y X pertenece a B. Pero claro, si os fijáis en este apartado de aquí, estamos diciendo que X pertenece y no pertenece al mismo conjunto. Eso es una contradicción. Y cualquier conjunción con una contradicción convierte todo esto en una contradicción. Entonces, ¿quién cumple esto que hemos dicho aquí? Nadie, ni Dios. Entonces, esto es el conjunto vacío. Vamos a por las últimas demostraciones ya de la diferencia. Bueno, pues ya con estas terminamos todas las demostraciones para la diferencia, todas las propiedades que os he traído aquí para la diferencia. Estas son al final, verdaderamente estas vienen bien para practicar. No sé ni por qué las hago aquí, pero porque no son muy importantes, no las vamos a arrastrar mucho, pero bueno. Esta lo que nos dice es que si el conjunto A está dentro del conjunto B, entonces, cuidado aquí con esto, A menos un conjunto C es lo mismo que A con la intersección de B menos C. Fijaos en esto porque esto tiene que ver con que A está contenido dentro de B. Podríamos verlo esto un poco con un diagrama de Venn. No sé qué tal se verá, pero aquí si queremos hacer lo que está en A y no está en C, es este conjunto. Pues para hacer ese conjunto lo que podríamos coger es lo que está en A y hacerle la intersección con lo que está en B y no está en C, que es todo esto. Como veis, eso aprovecha un poco todas las propiedades de la contención, el hecho de que unos estén dentro de otros. Bien, bueno, de hecho esta demostración casi se ve mejor haciendo ya la demostración matemáticamente que haciendo diagramas de Venn. Ya os dije que en algún momento los diagramas de Venn se iban a quedar cortos. Bueno, que A esté contenido dentro de B quiere decir que todos los elementos de A son elementos de B. Si cogemos un elemento que esté en A menos C, esto quiere decir que está en A y no está en C. Esto, por las leyes de identidad, podemos añadir que X está en A y X está en A. Quiero decir, cuando teníamos la unión, a algo que es verdadero le podemos añadir lo que nos dé la gana. Pero cuando hablamos de la conjunción, podemos repetir varias veces algo que es cierto, ¿no? O sea, si el sol sale por el este,
podemos repetir eso varias veces, ¿no? En plan, el sol sale por el este y se mete por el oeste y sale por el este y se mete por el oeste. Y si yo esto lo repito hasta el infinito, esa proposición va a seguir siendo cierta, ¿no? Pues algo parecido ocurre aquí. Como sabemos que X pertenece a, entonces yo puedo doblar este X pertenece a. Al final, X pertenece a y X pertenece a quiere decir lo mismo que X pertenece a. Pero lo que ocurre es que como uno de estos, como sabemos por la contención que los elementos de A son parte de B, a uno de estos lo convierto en que X pertenece a B, porque todos los elementos de A son elementos de B. Y si volvemos a reconstruir un poco, esto de aquí, esta parte que tenemos aquí, precisamente lo que quiere decir es B menos C, que X pertenece a B y no pertenece a C. Y ya cuando terminamos de construirlo todo, nos queda la intersección, que es justo lo que queríamos demostrar aquí. Y bien, el último está ahí escrito, es incluso más fácil. Este os lo dejo para ti, para vosotros. Y para ti también. Bien, bueno, si os metéis al blog, ya os he comentado que no solo están las propiedades de la unión, de la intersección, de la diferencia, sino que además os he metido propiedades de la diferencia simétrica, que aquí no las hemos tocado mucho. Os he metido propiedades de la diferencia, digo, del complementario. Os he metido también otras propiedades extras para que podáis practicar más. Entonces, todo el que quiera más, que se pase por el blog. Yo creo que este vídeo ya ha quedado suficientemente largo. Eh, por mi parte, la única propiedad que quiero demostrar sería la de las leyes de De Morgan, que las vimos en su momento para lógica, incluso las usé en vídeos anteriores, las leyes de De Morgan, pero aún no las habíamos explicado para conjuntos, entonces quiero verlas, quiero que queden aquí un poco claras y con esto ya doy el vídeo por terminado. Me quedan muchas otras propiedades, ya os digo, quien quiera pasarse por el blog tiene ahí muchas más de las que hemos hecho en el vídeo. Pero es que no sé si llevo ya 2 horas de grabación, entonces no sé esto en cuánto se quedará reducido, pero os hacéis una idea. Bien, las leyes de De Morgan, nosotros ya os dije que las pusimos en lógica de esta manera. De alguna manera, las leyes de De Morgan son una propiedad distributiva de la negación. Lo que distribuye es la unión, o sea, la negación con respecto de la unión o de la intersección. Bueno, de la conjunción o de la disyunción. Pero en nuestro caso, como estamos hablando ya de conjuntos, ya dijimos que la negación tiene que ver con el complementario, que la disyunción tiene que ver con la unión. Entonces, ¿qué es lo que hace las leyes de De Morgan en conjuntos? Pues distribuye este complementario con respecto a la unión, convirtiéndose en la intersección de dos complementarios. Para ver la demostración simplemente hay que fijarse aquí, que por cierto, esta es un poquillo más rara que otras porque, bueno, ahora lo veis. Que X pertenezca al complementario de A unión B quiere decir que lo he puesto así, aunque esto yo creo que seguramente hay algún matemático que me tiraría una pedrada a la cabeza por lo que he escrito aquí. Pero para referenciar esto lo que estamos diciendo es que estamos negando la proposición de que X pertenezca a A unión B. Y negar que X pertenezca a A unión B quiere decir que estamos negando que X pertenezca a o X pertenezca a B. Y aquí es donde entran las leyes de De Morgan de la lógica. Esto es una proposición lógica, entonces aquí lo que estamos aplicando es precisamente esta, de las leyes de la lógica. La negación de una disyunción es la conjunción de dos negaciones. La negación de una disyunción es la conjunción de dos negaciones. Eso es lo que hemos hecho. Ahora, cuando introducimos esta negación aquí, ¿qué quiere decir que neguemos que un elemento pertenece a A? Pues que X no pertenece a A. ¿Qué quiere decir que neguemos que un elemento pertenece a B? Pues que X no pertenece a B. Es ahí el paso este que es un poquito más raro. La verdad es que esto no es muy habitual, pero bueno, lo he querido hacer así. Yo creo que se entiende. Bueno, y entonces, ¿qué nos queda? Si X no pertenece a A y X no pertenece a B, pues X pertenece al complementario, ¿no? A la intersección de los complementarios. Bien, y el segundo es más de lo mismo.
En verdad ya estoy harto de esto. Eh, lo que sí me interesa, no sé cuánto tiempo nos queda, pero voy a echarle un vistazo y a lo mejor os meto un poco la chapa y no sé si lo dejaré en este vídeo o si lo subiré como una reflexión aparte. Una polla.